Martí Muñoz, profesor Martí Muñoz, vamos con las notas de esta vuelta de la Fórmula 1 a la escuela, este Gran Premio de los Países Bajos, y empezamos con el último clasificado, Guan Yu Zhou, que sigue haciendo méritos para que Sauber no sume ni un solo punto esta temporada. Oye, consistencia. Sí, tienen 4. Zhou, que terminó el último en un fin de semana horrible para el equipo. No solo fue último, Bottas también fue penúltimo, y no solo eso, sino que los dos están doblados 2 veces. Entonces, al final, Zandvoort fue la confirmación de lo que sabemos, que Sauber es el peor coche en estos momentos, que sufren horrores con la degradación, y ayer volvió a ser el caso, y que de momento no pueden revertir la situación. Que para un equipo que se tiene que transformar en Audi, pues anuncia un proyecto bastante divertido para el medio plazo, pero la situación es la que es. Zhou salía 17º, la salida estuvo muy mal, le pasaron los dos Williams, perdió ahí 2 posiciones, se ve 19º, y Magnussen le pasó durante la primera tanda, con lo que se vio último y no salió de ahí. A partir de ahí, pues carrera 2 paradas por degradación, doblado 2 veces y en medio minuto de Bottas. Entonces, poco que decir. Ya está. Sí. Bottas, que por cierto, durante 4 segundos, como dicen Plansi, acabó segundo. Hubo ese fallo del timing que puso a Bottas en segunda posición. Oye. Sí, estás ahí haciendo las capturas para el clipping de sponsors y todo. Pero Bottas estuvo bien. Estuvo como mínimo lo intentó. Yo la nota le he puesto un 6, porque es verdad que te termina penúltimo y te termina doblado 2 veces, y el ritmo del Sauber es el que es, y no se puede hacer nada. Pero a diferencia de Zhou, Bottas como mínimo sí se dejó ver en el principio de la carrera. Bottas te salía 16º, pero hizo una gran salida, ganó 2 puestos, se puso 14º, en esas primeras vueltas incluso está justo detrás de Lewis Hamilton. Pero entonces, bueno, como mínimo se puso ahí. A partir de ahí, pues el coche no aguantó. Tuvo que parar muy pronto porque el coche no aguantaba, y a partir de ahí se va para atrás. Para en la vuelta 15 para meter duros, vuelve en 15ª posición, pero como tiene que hacer una segunda parada en boxes, pues cae a la 19ª. Entonces, penúltimo sí. La primera tanda lo intentó, pero es que el coche no da para más. Ya. Por delante, Kevin Magnussen, que se sacrificó ayer por la patria y nos dio un momento de espectáculo absoluto con ese casi 4 en paralelo a la salida del Peralte. Terminó 18º Magnussen. Sí, tiene un 6. Tiene un 6. Magnussen que... ¡Qué foto, tío! Kevin Magnussen, aquí lo tenéis. Bueno, pero todavía más o menos se recuperó. Hay que decir que Magnussen se clasificó 15º, pero lo que pasó es que tuvo que salir desde boxes porque rompieron par fermé, cambiaron elementos de unidad de potencia, y eso hizo que hiciera una estrategia alternativa. Magnussen fue el único que se lanzó al neumático duro de inicio, se metió 40 vueltas de inicio y luego acabó con el neumático medio. Y sí que en la segunda vuelta ocurre lo que puedes ver en la foto, que es una salida de pista que le obliga a empezar de nuevo. En ese momento había pasado Zhou, vuelve a la última posición, pero bueno, Magnussen lo sobrelleva, los neumáticos milagrosamente resisten, se tirará 40 vueltas con este compuesto, y a base de quedarse fuera en pista, pues sube hasta rodar en 10ª posición en busca de un safety car o de alguna bandera roja, algo que te permita engancharte en la pelea por los puntos. Como no es así, pues tiene que parar en boxes y se va para atrás. Regresa en 19ª posición después de su parada. Cuando Bottas hace el segundo pit stop, está 18º. Y ahí está. Pero bueno, para un piloto que sale desde boxes, alargando tanto la primera tanda, como mínimo sí que tuvo esas 5 vueltas donde está en 10ª posición. Si ahí se te alinean los planetas, pues quizá puntúa. Entonces ya es mucho empezando desde ahí. Por delante de Magnussen, en la 17ª posición, Yuki Tsunoda. Sí, y poquito más que decir. Sí, Yuki Tsunoda tiene un 4. Carrera complicada para Tsunoda. En RB partieron estrategias. Tsunoda salía muy arriba. Tsunoda salía 11º y le dieron la estrategia 2 paradas. Ricciardo optó por la de 1. Y 2 paradas es verdad que era una estrategia agresiva, pero el problema con Tsunoda es que siempre paró tarde. El undercut funcionaba, pero es que él siempre paró tarde. Entonces nunca pudo llegar a aprovecharlo en ningún momento, y Tsunoda, para acabar de complicar las cosas, pues la fastidió también en la salida, porque te sale con unos neumáticos blandos desde la 11ª posición, pierde la posición contra Hülkenberg, de modo que está 12º. Hülkenberg, que te terminará la carrera acariciando los puntos en 11º. Entonces, pues imagínate, ¿no? Con una mejor salida y con unas paradas un poco antes, pues hombre, puntos no lo sé, pero seguro que no 17º. Entonces lo que hará Tsunoda es, bueno, está 12º, entra en carrera Hamilton es 13º, se quedará ahí hasta su parada en boxes, que es en la vuelta 13, y la segunda parada también, básicamente, cuando llega él ahí a 16ª, siendo 16º, y cualquier opción de undercut, pues se desvanece porque para después de los rivales. Entonces, mala salida, malas paradas. Sí, lo decía él, no quería acusar al equipo, pero el momento de las paradas fue Pero terrible. acusó al equipo, sí. Pero al final acusó el equipo. Por delante de Tsunoda, 16º, Logan Sargent, que para el clipping de prensa puede decir clasificó por delante de Alexander Albon. ¿Qué nota tiene el piloto estadounidense? Bueno, yo qué sé, salió en parrilla por delante de Albon. Sí, ya es algo. Tiene un 5. Sargent, recordemos que reventó el coche en Libres 3. Se perdió la clasificación en consecuencia, un error en Libres 3 de los que
son de época, de básicamente distraerse y meter medio coche encima del césped con el asfalto medio mojado. Entonces, bueno, es una falta de concentración importante, pero bueno, puede llegar a tomar parte en la carrera, saldrá 18º con neumáticos medios y a partir de ahí pues hace lo que puede. Pasa Zhou en la salida, se pone 17º, luego sin embargo lo pasa Magnussen y después de su parada en boxes se ve 19º. Durante la segunda tanda aprovechará las paradas ajenas para ganar 3 puestos, sube a la 16ª posición y terminará la carrera a 24 segundos de Albon, que es una cifra razonablemente respetable, aunque obviamente cuando ves que Albon se te había metido hasta la Q3 y tenía ritmo ayer para pelear por puntos con una mejor clasificación, pues es poquita cosa. Sí. Delante de Logan Sargent, Esteban Ocon, que hay que decir una cosa, Martí. Pana histórica que se ha comido este fin de semana de Pierre Gasly, ¿eh? Sí, Pana histórica. No está mal el regreso de las vacaciones en la primera carrera con Oliver Oaks y Gasly puntuó, Ocon no. Ocon estuvo bastante nervioso el sábado con mensajes de radio bastante agrios después de la clasificación, bastantes reproches con el ingeniero. Entonces, bueno, la situación en Alpine es la que es este año y no pinta que vaya a cambiar. Ocon, que empezaba la carrera desde la 15ª posición, salió mal. Bottas ya le pasa de arranque, entonces está 16º. Y a partir de ahí, Ocon lo que hace es que alarga 30 vueltas. Con esto aprovecha paradas ajenas para tocar la 13ª posición, pero sin embargo lo acaban pasando en pista los dos Haas, de modo que regresa en la 15ª. Y sí que es verdad que se recupera de algún modo al inicio de la segunda tanda porque le puede hacer un undercut a Magnus en este 14º, pero al mismo tiempo Albon le hace uno a él. Entonces se nos queda 15º. Y ya está. Es verdad que Alex Albon acaba haciendo una segunda parada, por un momento cae por detrás, pero al final vuelve a entrar en carrera y lo pasa. Así que esa es la carrera de Ocon, 15º, a 45 segundos de su compañero de equipo y bastante desdibujado. Pero bueno, la situación de Alpine es la que es, ¿no? Entonces seguro, yo creo que Ocon dará guerra en lo que queda de calendario. Por delante de Esteban Ocon, Alexander Albon, que por estrategia llegó a subir bastante arriba, al final se queda 14º, salía 19º, así que bueno, es una buena remontada, una buena recuperación del piloto de Williams. Sí, no, fue uno de los pilotos del día, seguramente, sí. o sobre todo una de las oportunidades perdidas, porque al final, claro, Albon es que te empieza 19º. La nota es un 8. La nota es un 8. Okay. Albon fue uno de los grandes ausentes porque es que su carrera viene condicionada por lo que ocurre el sábado. Albon se te mete en la Q3, se te clasifica 8º, pero lo acaban descalificando por problemas con el fondo plano. Y eso básicamente lo envía al fondo de la parrilla. Saldrá 19º y desde tan atrás pues se puede remontar, pero lo justo. Y es lo que pasó. En la salida pasa Zhou y Sargent, se pone 17º. Y en ese momento Albon lo que hace es que juega sus cartas. Opta por parar muy pronto en la vuelta 12 para tirar un undercut, cambiar a medios por duros. El undercut es tan eficaz que gana 6 puestos de golpe, salta de 17º a 11º, incluso llega a pasar en pista a Magnussen, de modo que Albon llega a meterse en los puntos con su estrategia, lo cual está muy bien, pero lo que pasa sin embargo es que en ese momento pues la degradación es la que es, le empiezan a pasar coches, cae a la 14ª posición y es ahí donde acaba haciendo una segunda parada en boxes de la que regresa a 18º, pero para poder regresar, recupera el terreno y te termina la carrera en 14ª posición. Entonces, es una gran carrera. De haber habido algún safety car por el medio de la carrera, pues quizá era candidato a los puntos, y de no haber sido descalificado en la clasificación del sábado, pintaba coche de top 10. Sí. Da la sensación. Sí, pérdida. En el fondo ha sido una pérdida el fin de semana, pero bueno, queda ahí esa sensación de la remontada. Por delante, Lance Stroll. ¿Dónde está Fernando Alonso, Lance, en esta carrera? No, te imaginas, ahí tomando la venganza. 13º Lance Stroll. Sí, un Stroll que se pasó la mayor parte de la carrera básicamente a 3-4 segundos por detrás de Alonso. Es verdad que al final Stroll tiene un 6 de nota. La carrera de Lance perdió algo en las últimas vueltas. Alonso hizo un final de carrera mejor en el que te pasa en pista Hülkenberg y esas últimas 10 vueltas Stroll se deshinchó. Entonces lo hizo todo bien, pero ahí se terminaron las cosas. Un Stroll que te acaba fuera de los puntos en 13ª posición con una sanción de 5 segundos por exceso de velocidad en boxes, que básicamente es crucial porque él te cruza la meta en 12ª posición. Esos 5 segundos lo echan un poco para atrás. Y una carrera algo gris, por lo que decíamos, porque siempre estuvo con Alonso hasta el final. Salía 8º en parrilla, salió mal, lo pasaron tanto Gasly como Sainz, de modo que está 10º. Acaba alargando la tanda hasta la vuelta 30, después de estar ese primer stint siempre a unos 4 segundos por detrás de Fernando Alonso. Empieza la segunda tanda en 12º, con Alonso justo por delante, más o menos la misma diferencia, pero así llegas a las últimas 20 o últimas 10 vueltas, que es esa persecución de Alonso contra Hülkenberg. Y en ese momento lo que pasa es que Alonso adelanta a Hülkenberg, Stroll no. Stroll se queda encallado donde está. Y esa es la diferencia entre una carrera que por muchos momentos lo tienes a 3-4 segundos a una carrera en la que al final acaban más separados y con coches de por medio.
y a la postre con la penalización que lo echa un poco más para atrás. Así que bueno, no habría cambiado nada de haber estado justo detrás de Alonso, porque con esos 5 segundos da la sensación que el 13º iba a ser igualmente el resultado, pero no acabo de salir del todo bien. Por cierto, Toba, te estamos leyendo, tío, pero estamos en mitad de una sección. No va a llover en Monza, al menos no hay previsión para ello, no tenemos nada VIP. Seguimos con las notas. Por delante de Lance Stroll, Daniel Ricciardo, que le hizo el dedito, no sé si visteis el fin de semana el vídeo cuando pasó por primera vez por esa curva 3 en la que se lesionó el año pasado. Ricciardo bastante por delante de Yuki Tsunoda, aunque carrera también un poco anónima, ¿no? Digamos. Sí, haciendo lo que se puede, seguramente con RB. Es un 6, fue el líder de RB en este circuito, está claro, al final 13º, con la sanción de Stroll 12º, y a 7 segundos de los puntos, por lo que estuvo ahí cerca, inmerso en toda esta zona media donde las diferencias parece que han desaparecido, ¿no? Y en cada circuito hay alguien nuevo que tiene la oportunidad de meterse en los puntos. Un Ricciardo que te salía 13º, salió mal, sin embargo, ahí pierde un par de puestos, cae a la 15ª posición. A partir de lo que pasa es que los rivales que lleva por delante optan por parar relativamente pronto. Ricciardo alarga hasta la vuelta 29. Y después de la parada en boxes pasará a Bottas, pasará también a Albon, y con la diferencia de neumático a su favor, transforma ese 15º del primer stint en un 13º final. Y sí que es verdad que Ricciardo, que es de esas cosas que si eres Aston Martin, pues quizá no te molan mucho, pues Ricciardo te acaba la carrera básicamente a rebufo de Stroll, imitando el ritmo de Lance Stroll con el Aston, y sabiendo que con la sanción de tiempo tenía la posición ganada. Y así fue. Fue una buena carrera, pero a 7 segundos de los puntos en este caso. Nico Hülkenberg, 11ª posición, rozando los puntos para darse con un canto en los dientes como empezó la cosa el viernes y el sábado, ¿eh? Sí, no, para todo el mundo, ¿eh? Fueron unos libres bastante delicados. La carrera yo creo que estuvo bien. Es un 7 para Nico Hülkenberg. Un Hülkenberg que al final se quedó con la miel en los labios porque estuvo muy cerca de puntuar. Hülkenberg que hizo una estrategia muy atrevida que le forzó a hacer una segunda tanda larguísima, que no salió bien, pero que estuvo muy cerca de salir bien. Entonces, bueno, está bien jugada y seguramente era la opción más inteligente en ese momento. Hülkenberg, que salía 12º, pasó a Tsunoda en la salida, se pone 11º, luego vuelve a caer en la 12ª posición cuando Hamilton acaba entrando en carrera, y es entonces cuando Hülkenberg mueve ficha. Llega la primera parada en boxes, hay unos valientes que se lanzan muy pronto boxes, Hülkenberg que es uno de ellos, para en la vuelta 14, cambia el medio en respuesta a Albon, que ha tirado el undercut un par de vueltas antes, y ahí mete un duro. Y Hülkenberg intenta llegar y llegará hasta el final, básicamente marcándose 57 vueltazas con el neumático duro, que a la postre fueron demasiadas, pero estuvo muy cerca de reportarle puntos. Con ese neumático y esa parada tan prematura, pues Hülkenberg hará un undercut a Stroll, pasará luego con Magnussen, también ayuda un poco, de este modo pasa de 12º a 9º, y ahí estará durante 26 vueltas, hasta la vuelta 59, que es cuando los neumáticos pues ya dicen basta, y básicamente le acabará adelantando Gasly, que tiene 18 vueltas menos de neumático, y finalmente Alonso 17 vueltas menos de neumático. Pero bueno, Hülkenberg se metió durante 26 vueltas en una 9ª posición, que de haber habido un safety car, de haber habido una neutralización, pues era un premio muy goloso. Entonces está bien tirada. Lo único que al final, claro, la segunda tanda era tan larga que si no ocurría algún desastre, pues había números de que el neumático perdiera fuelle y pasara lo que pasó. Al final un 10º. 10ª posición, Fernando Alonso, primer piloto que rascó puntitos. Nota del asturiano, Martí, por su actuación el domingo. Un 7. Un puntito para Alonso en Zandvoort y sobre todo un discurso muy realista, ¿no? Cada vez que habla Alonso es un discurso muy realista sobre lo que es Aston Martin esta temporada, básicamente para evitar frustraciones posiblemente y a ver qué es lo que está por venir en las próximas semanas. Es verdad que el 10º de Alonso quizás sabe un poco a poco por la gran clasificación que hizo, que al final se metió 7º, pero es la realidad. Entonces yo creo que ahí hay pocas sorpresas. La única lamentación y lo único que sí se puede achacar un poco es lo que ocurrió en la salida, porque Gasly salía por detrás, se le metió por delante y acabaron haciendo la carrera con Gasly siempre delante unos 4 segundos. Entonces te acabas preguntando qué habría podido pasar si Alonso puede conservar la delantera en la salida y puede defender el liderato de zona media durante la carrera en vez de perderlo ya de inicio, ¿no? Porque viendo... ¿Sabes? Puedes hacerte la pregunta de si Aston tenía ritmo suficiente para conservarlo más allá de la carrera. Pero bueno, es lo que hay. Llegó a la única parada en boxes estando unos 4 segundos por detrás de Gasly, de modo que el undercut no era demasiado fácil. Gasly que se defendió, vimos bonitas peleas. Y al final, pues un puntito que sabe a poco, pero es la situación de Aston. Y escuchas a Fernando Alonso y da la sensación que va a ser un poco la tónica de los próximos meses, esa pelea por intentar despegarse de la zona media, ¿no? Intentar consolidarse como quinto equipo. Por delante de Fernando, Pierre Gasly, para mí, uno de los pilotos del día, Martí.
adelantamientos, ritmo, en un gran premio en el que el año pasado ya consiguió podio. Hay idilio de Gasly con Zandvoort. Sí. ¿Qué nota tiene el domingo que hizo? Sí, y con Ocon absolutamente en las sombras. Gasly tiene un 8, una buena carrera, líder de la zona media, 2 puntitos para Alpine, cortesía del bueno de Pierre. Y la clave de todo está, como decíamos antes, con Fernando, está en la salida. Gasly sale noveno, pero hace unos primeros metros brutales. No solo pasa Alonso, también pasa Stroll. Entonces pasa los dos Aston Martin a principios de carrera, con esto salta de noveno a séptimo, asume el liderato de la carrera y es verdad que luego pues te entrarán en carrera Sainz y Hamilton, que salían por detrás y tenían que entrar en carrera, entonces ahí hay poca sorpresa y ese séptimo se transforma en el noveno final. Pero bueno, Gasly tuvo el ritmo, estuvo la carrera más o menos emparejado siempre con Alonso, hubo algún momento que podías pensar que íbamos a ver pelea o que podía producirse el cambio de posición, pero Pierre aguantó y básicamente pues salvó el centro de la zona media, ¿no? El liderato de la zona media para Alpine. Entonces está bien. Es verdad que parando tan tarde le habían hecho el undercut a Albon y Hülkenberg, pero bueno, la diferencia de neumático era tan grande a su favor que la puede recuperar y al final pues conservó esos 5 segundos de margen por delante de Alonso. Sí. Entonces está bien, con la sensación, sin embargo, de que este año la zona media es tan volátil, ¿no? Que no puedes asegurar o pronosticar qué es lo que va a pasar de aquí 6 días en Monza, pero está bien. Era lo que decía Fernando, que un fin de semana estás luchando con Haas, otro con Williams, sí, otro con Alpine, otro con Sauber, ¿no? Pero estás ahí mezclándote con todo el mundo, incluso con Mercedes, que tuvo un fin de semana malo. Hamilton, eso sí, buena remontada, estrategia de 2 paradas que más o menos la hizo funcionar. Sí. 8ª posición para él. Sí, es un 7. A ver, es una buena remontada de Hamilton con la sensación de que quizá le podría haber levantado la posición final a Russell de no haber bloqueado un neumático en la segunda tanda. Pero bueno, es una buena remontada de Hamilton porque al final te salía 14º. Hamilton clasifica bastante mal, clasifica 12º, 3 posiciones de sanción por obstaculización a Checo Pérez en clasificación. Luego, pues la descalificación de Albon que le regala la 14ª posición en parrilla. Y desde esa 14ª posición pasará Ricciardo en la salida, se pone 13º, a Tsunoda también durante la segunda vuelta es 12º y también durante la primera tanda vemos adelantamientos en pista a Hülkenberg, a Stroll y también a Fernando Alonso. Con todo esto Hamilton se te mete noveno, lo tienes ya dentro de la zona de puntos y el último escollo antes de llegar a los coches top, a los 4 equipos grandes, es el Alpine de Pierre Gasly y básicamente se lo saca de encima con un undercut. Lewis Hamilton para en la vuelta 23, Gasly sigue mucho más, sigue unas 9 vueltas más y con esto Hamilton sube a la 8ª posición. Y a partir de ahí, sí que es verdad que Hamilton tuvo un bloqueo de frenada y un plano en el neumático que alteró seguramente un poco la estrategia. Han dejado entrever que la estrategia original era ir a una parada en vez de 2. Es verdad que cuando hace la segunda parada dices, bueno, tenía parada gratis, porque es verdad, entra octavo, sale octavo. Pero como luego ves que Russell también te acaba haciendo esa segunda parada que quizá era un poco más difícil de explicar, pues quizás si Hamilton no hubiera tenido ese plano en el neumático, pues se podría haber beneficiado de esa situación, ¿no? Y ser séptimo en vez de su compañero George. Pero bueno, es una gran remontada y saliendo desde tan atrás, pues llegó al grupo de cabeza. Poco más se puede pedir. Absolutamente. Y llegó justo a su compañero de equipo que yo creo que se la liaron un poco con la estrategia Russell. Sí. Sobre todo esa última parada es un poco incomprensible. Sí, y al final sale como uno de los derrotados del fin de semana, sí, ¿no? Sí. Y sobre todo lo que decíamos, que es esa confusión que hay en la Fórmula 1, porque al final tú vienes a Zandvoort después de un doblete de Mercedes en Spa. Es verdad que luego pues descalifican a Russell, pero bueno, es un doblete en la pista con 2 estrategias diferentes. Y acabas viendo pues, que las cosas dependen mucho de los circuitos y ayer acabas viendo que Russell también fue de más a menos. Salía 4º en parrilla, en clasificación quizá podíamos esperar un poco más, pero en este circuito no tuvimos a Mercedes en la pelea. Y sí que Russell estuvo muy bien en la salida. Pasa a Oscar Piastri, se pone 3º, está rodando en posiciones de podio durante toda la primera tanda y es entonces donde se decide el podio. Antes de la primera parada tienes a Piastri 3º, lleva detrás a 1 segundo del... sí, precisamente a Piastri y luego a Leclerc a 1,2 y estaban tan juntos básicamente que Leclerc lo que hizo fue que fue el más valiente de todos, paró antes que nadie y básicamente consiguió un grandísimo undercut de la 5ª a la 3ª posición. Russell entra una vuelta después que Leclerc para intentar defender, pero en ese momento ya la ha perdido, entonces en vez de 3º pasa a la 4ª posición virtual y acabará perdiendo más tarde la posición contra Piastri y siendo 5º porque Piastri había alargado 8 vueltas más y con esa ventaja del neumático pues Piastri pudo adelantarle en pista. Y luego pasó lo que vimos y lo que tú dices de la liada de la segunda parada, que es un momento en el que sí que es verdad que da la sensación que Russell es un punto vulnerable porque Sainz se estaba acercando por detrás y esa segunda parada en boxes que al final no le dio ningún rédito porque te cae de la 5ª a la 7ª posición. Hay un momento donde te da la sensación que quizá con ese neumático blando puedes recuperar y volver a donde estaba, pero rápidamente se ve que no. Entonces es un poco extraña la situación. No sé si Mercedes acabó de acertar aquí.
Sí. Bueno, le costaron algunas posiciones. Russell, que acabó, por ejemplo, detrás de Checo Pérez. Te digo algo, en un fin de semana complicado para Red Bull, Checo cerca relativamente de Max en clasificación, cerca relativamente de él en carrera, sigue sin ser la recuperación esperada, pero Está bien. Es un pequeño paso, está bien. Sí, es un 7 y yo creo que esto es una buena carrera. Entonces, es obvio que cuando tienes un obús como McLaren, que te está comiendo el Mundial de Constructores como lo están haciendo, es obvio que preferirías que tu segundo piloto estuviera en el podio o fuera cuarto. Pero, vistas las dificultades de Checo para lidiar con el Red Bull, no solo este año, el año pasado, hacer carreras como esta está bien. Terminar a 17 segundos de Verstappen está bien. Sí. Entonces, exigir más seguramente sea poco realista. Y Pérez yo creo que hizo una buena carrera. Checo, que salía quinto en la salida, sí que le pasó a Leclerc, de modo que está sexto, y esa fue su carrera. Hacia el final de la primera tanda estaba demasiado lejos de Leclerc para intentar el undercut. Y sí que es verdad que se vio un punto más vulnerable en el inicio, sobre todo en la segunda. Una parada en boxes bastante lenta, un par de segundos más de lentitud de la esperada, que al final lo que hace es que hace añicos la ventaja que tenía contra Carlos Sainz, y Sainz se puede enganchar rápidamente a su rebufo al inicio de la segunda tanda y lo acabará pasando una vuelta 47 después de 2 intentos infructuosos antes. Con todo esto, pues Pérez te cae a la séptima posición, pero como Russell haría esa segunda parada inexplicable, pues ese séptimo se transforma en sexto. Pero está bien, o sea, para los problemas que sabemos todos que ha habido a inicios de año, carreras como esta está bien. Otra cosa es que no es lo mismo tener un segundo coche tan descolgado del primero cuando tienes años de dominio como 2023 que cuando estás en 2024 y McLaren tiene una dupla más fuerte. Pero eso ya es un problema de Red Bull. Carlos V, que no es un rey, sino la posición en la que terminó ayer Sainz después de salir décimo. Buena carrera de Ferrari. Sí. Y buena carrera de Carlos. Sí, y por cómo había empezado el fin de semana, ya es mucho. Sí. La nota es un 8, una buena recuperación, seguramente el fin de semana de los más delicados del año para Carlos, porque al final te paras a ver y dices, vale, la lluvia de los libres no fue para todos. Libres 3 también, la pista estaba mojada y hubo una bandera roja de 40 minutos, pero es que Sainz también se perdió los libres 2 por un problema con la caja de cambios. Y al final, básicamente, pues sin entrenamientos libres y sin entrenamientos libres de seco, pues se explica también que cayera en Q2 y estuviera un décimo en parrilla con la descalificación de Albon en décima posición. Y a partir de ahí, pues se recuperó y vimos una muy buena carrera. Pasó a Stroll en la salida, se puso noveno, luego también adelantó a Alonso Gasly durante la primera tanda, con lo que se metió séptimo y no llegó a perder nunca del todo el tren con los coches de delante. Vimos una diferencia de 3-4 segundos contra Checo ya de inicio, que cuando empiezas desde tan atrás lo más fácil es que cuando hayas adelantado al resto ya tengas un gap más grande y no lo puedas recuperar. Y básicamente entonces esa diferencia de 3-4 segundos contra Checo, como decíamos antes, pues se recupera en boxes. Red Bull falla y ralentiza a Checo un par de segunditos. Esto hace que los dos coches salgan bastante más cerca de lo debido. Sainz se meterá en DRS y en la vuelta 47 consigue el adelantamiento final. El siguiente objetivo era Russell, que también se estaba acercando Carlos a Russell. Íbamos a ver una pelea, pero como en Mercedes lo pararon en boxes, pues ese sexto pues se transformó en quinto. Es un bonito regalo. Y una buena gestión y una buena salvada. Yo creo, por cómo había empezado el fin de semana, estar quinto en Zandvoort es una buena carrera para Carlos. Por delante de Sainz, Oscar Piastri, que a mí me decepcionó, tú. Después de lo que veníamos hablando de Piastri antes del parón veraniego, ostras, yo esperaba mucho más. Falto de ritmo en aire sucio, la salida no fue la mejor tampoco. ¿Qué nota tiene el australiano? Tiene un 5 y lo comparto, que al final es una de las decepciones de la carrera. Que lo puedes achacar a que Piastri es muy joven y entonces será siempre más irregular, ¿no? que un piloto más veterano y deberíamos imaginar que en 2025 vamos a ver cómo lo bueno se consolida y los puntos débiles pues se van puliendo, porque todos los pilotos han sido así, pero es verdad que al final fue uno de los derrotados. En un fin de semana en el que McLaren tenía velocidad para hacer doblete en clasificación y en carrera, pues Piastri no estuvo a la altura. Falló en la segunda vuelta de la Q3, de modo que ya sale desde la tercera posición, y falló como vimos en la salida contra George Russell, de modo que en vez de tercero ya lo tienes en cuarta posición. Ya entrada en la carrera, pues Piastri está en esa pelea, llegando a la primera parada en boxes donde el undercut era el podio, y el primero que paró fue Leclerc, y Leclerc se llevó el podio. Piastri básicamente, como vio que ya la había perdido, entonces optó por hacer lo más sensato en ese momento, que era alargar, crear una diferencia de neumáticos a su favor, y lo intentó. Regresó a pista después de su parada en quinta posición, pero atrapó a Russell con 8 vueltas menos de neumático, que para eso sirve la diferencia de gomas. Y luego, sin embargo, estuvo la segunda parte de la carrera de Piastri y seguramente la segunda decepción, que es cómo se estancó detrás de Leclerc. Porque es verdad que cuando tú ves cómo inicia la carrera Piastri,
hay un momento que dices, si este señor pasa a Leclerc rápido, es que puede ir a por Verstappen, ¿no? Sí. McLaren todavía te puede hacer un doblete aquí, pero es que no pudo. Se pasó media carrera, incluso a distancia de DRS del Ferrari, y ni con 9 vueltas de goma a su favor pudo con él. Entonces, muy bien por Leclerc, muy mal por Oscar Piastri. Sí, y en ese grupito, tú lo has dicho muy bien, Martí, el que le comió la tostada a todos fue Leclerc y fue Ferrari. Brillante la estrategia, brillante, sí. Lo vieron antes que nadie, sabían que tenían poca degradación, hicieron un undercut y pasan a Leclerc de la quinta a la tercera con el undercut y luego él lo mantienen. Carrerón de Ferrari y carrerón de Charles. Sí, hay que decirlo, ¿no? Porque a veces normalmente es el meme, ¿no? De que Ferrari siempre se equivoca con la estrategia, de vez en cuando aciertan, y ayer fue un gran acierto. La carrera de Leclerc es un 9. De los pilotos del día, ¿no? Podrías pensar en Lando Norris, Leclerc, lo podrías poner ahí también en esa etiqueta. Es un carrerón porque al final te sale sexto, te termina tercero y te sale sexto, pero hace una gran salida, entonces pasa Checo, de modo que está quinto, y como decíamos, pues con ese gran undercut pasa de la quinta a la tercera, y no solo eso, sino que te aguantará Piastri con 9 vueltas menos de neumático en el caso del Ferrari. Entonces, 3 cosas importantes, las 3 cosas muy bien resueltas por Ferrari, y un podio que yo creo que ni ellos mismos esperaban. Así que está muy bien, y un poco de optimismo en Ferrari antes de Monza, ¿no? Que ahora es cuando va a llegar el motor de siempre, ¿no? El que tiene 2 cilindros escondidos y alguna cosa para intentar hacerlo bien, pero este podio realmente no contaban con él. Segunda posición para Max Verstappen, que salió segundo, terminó segundo, adelantó a Norris en la arrancada, y yo creo que Verstappen no pudo hacer mucho más, ¿no? de lo que pasó ayer. Es que es la sensación. Verstappen tiene un 8 y yo creo que ayer Verstappen, pues el pobre se vio impotente, ¿no? De decir, bueno, pues hasta aquí. Ya está, sí, no da para más el coche. Verstappen es que lo hizo todo bien, salía segundo, que ya es una victoria, viendo la velocidad de los McLaren en quali. Verstappen tendría que haber salido tercero, se mete segundo, no solo eso, sino que hace una salida espectacular, pasa a Lando Norris, se mete primero, llega a la primera frenada con casi 2 coches de margen, que habla muy bien de Verstappen y habla muy mal de Lando Norris, que es una tónica esta temporada, pero a partir de ahí las cosas se complican. Verstappen en ningún momento lo puede descolgar a más de 1,5 segundos, y ya a medida que nos acercamos a la vuelta 15, se ve que el McLaren hace un cambio de ritmo, el Red Bull no puede responder, y ahí básicamente pues Norris se acerca, lo pasa en la vuelta 18, le mete más de 5 segundos en las 9 vueltas siguientes para neutralizar cualquier undercut, y durante la segunda tanda el gap se va hasta los 22 segundos. Verstappen, lo que decíamos al principio de la sección, ya no solo la diferencia contra Norris, es el ritmo contra los Ferrari, que es lo que te muestra que Red Bull está en apuros, que este coche no aguanta las tandas. Y que a menos que te consigan situar al piloto en una estrategia de neumáticos donde tenga un neumático a su favor, tienen las de perder en el cuerpo a cuerpo, ¿no? Luego te puede hacer la de Silverstone y te pueden acertar con la estrategia y te puede llegar un poco mejor al final de la carrera, y entonces quizá la cosa se equilibra. Pero es que no aguanta. Y ayer Verstappen pues hizo lo que pudo, pero es la situación. Entonces, bueno, 70 puntos de diferencia y yo creo que hay mundial. Pero bueno, vamos a ver si Lando Norris puede hacerlo todo también tantos días. Y la primera posición para Lando. A ver, no voy a generar aquí la tensión de será un 10 o no, porque si decimos que ganar con el coche más rápido saliendo desde la pole no es un 10, no hay un 10 para Lando Norris. La pregunta es, Martí, si ganar por 22 segundos compensa un nuevo error en la salida y merece menos de un 9 Lando por ese error. Si hubiera sido una victoria más ajustada, pues quizá, pero lo vamos a dejar en un 9. Lando tiene un 9, pero es verdad que al final es una carrera que la puedes leer de todas las formas, ¿no? Porque es verdad, McLaren pues dominó, arrolló, y básicamente te presentan candidatura a todo. Yo creo que eso es así. Pero al mismo tiempo es una carrera en la que vuelves a ver las sombras de McLaren. Lando Norris, tercera pole, tercera vez que la fastidia. Después de conseguir la pole en clasificación, le preguntaban en plan broma, ¿no? Le recordaban en las entrevistas de la televisión, justo al bajarse del coche, las salidas de España, las salidas de Hungría, y él decía, no sé por qué mencionas esto ahora, ¿no? Y 24 horas después pues te fastidia la salida contra Verstappen. Entonces, en este circuito en concreto, como la diferencia de coche fue tan abismal, eso no le costó la victoria, pero ya ha perdido unas cuantas este año, ¿no? Entonces, está muy bien, es un 9, pero son 70 puntos. Y van a tener que ser muy, muy regulares, ¿no? Y es verdad que si miras el último mes y medio antes del verano, si algo no fueron en McLaren fue regulares. Entonces hay que dar un paso adelante. Entonces pueden darlo, pero está claro que si lo hacen igual que antes del verano, Verstappen lo tiene mejor.
Así que bueno, a ver si dan el paso de calidad.